Hola, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a Ático, un espacio donde tendremos charlas con amigas y amigos de un servidor, donde abordaremos temas de interés general, sobre todo ya por la proximidad del invierno, que siempre nos hace presas fáciles de las emociones. Así que el día de hoy me da mucho gusto recibir aquí a mi amiga Ana María Arroyo, Anita, quien me ha acompañado durante muchos años en este maravilloso viaje que es la vida. Es una compañera maestra, que fuimos compañeros hace muchos años, fuimos compañeros en las lides estudiantiles y que hoy se encuentra aquí con nosotros. Bienvenida, Anita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, profe? Pues es un gusto poder coincidir nuevamente contigo y sobre todo en este espacio ático, porque bien lo dices, se acerca la temporada decembrina, hay muchos temas de qué platicar, pero yo creo que hay uno de lo que más se comenta en estas últimas fechas y dadas las circunstancias, y es las pérdidas. Y bueno, yo aquí me gustaría preguntarte, ¿tú has perdido algo en lo que va o lo que llevamos de esta pandemia? Fíjate que sí, aunque a nivel familiar no he tenido ninguna pérdida, pero sí he visto partir amigas y amigos, otros compañeros maestros. Pero bueno, para entrar de lleno a este tema que es de interés, pues primero tenemos que hablar sobre el duelo. ¿Qué es el duelo? Y bueno, pues el duelo es una de las experiencias más duras por las que tendremos que pasar todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida. Y aunque muchas personas lo asocian a la muerte, este fenómeno también puede ocurrir cuando nos rompen el corazón, cuando perdemos un trabajo, situaciones que no podemos digerir tan rápidamente, una relación de pareja, cuando se concluye, por ejemplo, después de muchos años de trabajo, una jubilación, pues también tenemos un duelo por dejar esa actividad profesional. Entonces, esto nos permite definir que hay diferentes tipos de duelo. Y hablar del duelo, pues indudablemente tenemos que hablar de las etapas del duelo, pero también aclarar que no necesariamente es una receta de cocina, no precisamente en todos los casos se da en esa secuencia, las 5 etapas que vamos a hablar el día de hoy, y que bueno, hay otros quienes afirman que son 7 etapas, otros que 8 etapas, otros que 9 etapas. Pero bueno, vamos viendo, antes de entrar de lleno a esta plática, Anita, vamos a ver qué nos provoca un duelo. Decía yo al principio, las pérdidas de relación, divorcios, separaciones, familiares, cuando pierde la vida un ser querido, un familiar. En otros casos también hay pérdidas de capacidades, cuando se pierden capacidades físicas o mentales, pérdidas materiales, también tenemos que procesar un duelo, sobre todo en este tiempo que han sucedido tantas cosas, pues hay personas que han perdido su empleo, que han perdido fortunas y que siguen con pérdidas y bueno, que es indispensable que vivan su duelo, ¿no? Las pérdidas evolutivas son los cambios de las etapas de la vida. Decía yo, la adolescencia, hoy muy de moda los chavorrucos, ¿no? Porque no quieren abandonar su etapa de adolescente, la jubilación, cuando hay que abandonar la vida laboral. Bueno, pues todas estas pérdidas nos generan un duelo. Sin embargo, dependiendo de los recursos y otras variables psicológicas como la autoestima o la falta de habilidades sociales de cada uno, las pérdidas pueden provocar malestar y sufrimiento durante más o menos tiempo. Hay personas que han desarrollado a lo largo de su vida la resiliencia, que le provoca el ya haber pasado por varios procesos de estos y que les es más sencillo transitar un duelo. Pero sin embargo también hay personas que han tenido la fortuna y la dicha de venir de familias funcionales, como se les dice por ahí coloquialmente, porque bueno, pues todas las familias funcionan de una manera u otra, ¿no, Anita? Pero bueno, quienes han tenido la suerte que cada día son menos de vivir con papá y mamá, con hermanas y hermanos y no tener ninguna pérdida, una partida familiar, pues obvio que cuando se tienen que presentar un duelo, pues les cuesta mucho trabajo
procesar un duelo. Pero bueno, pues es parte de la vida y pues sí te ratifico. Bendito sea Dios, a nivel familiar no he tenido ninguna pérdida familiar, pero sí han partido amigas y amigos, compañeras maestras y maestros, a los cuales espero que sus familias ya se encuentren mucho mejor. Es difícil, no es sencillo, pero en especial, sobre todo cuando se pierde un hijo, es todavía mucho más difícil. Pues esto es el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es el duelo, las etapas del duelo. Y bueno, Anita, pues es lo que, pues siempre hablar de duelo es inevitable hablar de Elizabeth Kubler-Ross, que precisamente fue quien categorizó la primera teoría de las etapas del duelo. Elizabeth Kubler-Ross describió 5 etapas, que son las que hoy vamos a analizar. Insisto, no son las únicas. Hay otras teorías que dicen que son 7 u 8, pero al final circundan en torno a estas 5 etapas. Entonces, bueno, vamos analizando estas etapas, Anita. ¿O tú qué opinas? ¿Tú has tenido alguna pérdida, Anita? Pues yo creo que es difícil que uno se dé cuenta que es un duelo, ¿no? Cuando no se está acostumbrado a hablar de temas como estos, a veces nos cuesta trabajo entender qué son y sobre todo identificar las etapas. Me pregunta si yo he perdido algo. Sí, creo que hay 3 cosas que perdí en los últimos años, no durante la pandemia, sino en los últimos años. Y uno de ellos, el primero, fue mi abuelo. Y creo que lo superé con éxito porque mi abuelo padecía de una enfermedad incurable. Al final nos enteramos que era cáncer. Y pues bueno, entras en una etapa de comprender, ¿no? Que no es una enfermedad que sea fácil de sobrellevar y sobre todo cuando ya está avanzada. Y en un momento dado pues tienes que decidir en soltar, que también por ahí veía una publicación tuya, ¿no? Que no es fácil soltar. Y yo me acuerdo que en aquella ocasión yo decía, pues yo soy católica, yo decía, Señor, si lo vas a dejar con nosotros, sánalo, alívialo, cúralo, ¿no? Pero que ya no sienta esos dolores porque solamente Dios y los enfermos de esta terrible enfermedad saben lo que se siente. Y si te lo vas a llevar, pues voy a ser egoísta, pero llévatelo porque el ver su sufrimiento también duele. Otra pérdida que tuve pues fue un amigo al que yo quise mucho porque siempre andábamos juntos para todos lados. Pero fíjate qué curioso, o sea, sabes que los perdiste porque se fueron, porque pasaron a otro nivel, a otro a otro escalón de luz, pero no lo asimilas, ¿no? Te duele, te causa un vacío, sientes que no tienes ganas de comer, los quisieras volver a ver, de repente te haces a la idea de que se fueron de viaje y algún día te los vas a volver a encontrar. Entonces yo creo que es difícil, pero precisamente por esto, porque no sabes que estás atravesando por esto que llamamos duelo y que hay etapas y que tienes que enfrentarlas y confrontarlas de alguna manera, y tú lo decías bien hace rato, de acuerdo a las herramientas que tengas, ¿no? Y a qué tanto sabes sobre el tema o qué tanto te interesa saber acerca del tema. Y yo creo que la pérdida más reciente, y otra vez insisto, tienes toda la razón, no solamente te duele perder a un ser querido, un amigo, también las mascotas duelen, Leandro. Yo perdí una mascota y me sentía responsable, me sentía culpable, porque su muerte fue muy lastimosa, ¿no? O sea, se peleó con su hijo, era un perro, se peleó con su hijo, se mordieron, lo curé y después no sé por qué se agravó y no lo pude salvar. La verdad es esa, ya no tenía salvación, la herida fue muy profunda y hasta que finalmente se despidió de mí. Pero me costó mucho tiempo superarla, muchos meses, porque era un perro que no había sido mío desde el inicio, ¿no? Sino que mi hermana, por muchas razones, ya no lo pudo tener en su casa, yo lo recibí con agrado en la mía y éramos los grandes amigos, ¿no? Formaba parte de la familia. Y el entender que se murió porque, bueno, a lo mejor las condiciones así lo facilitaron, que a pesar de que el veterinario lo atendió, de que se le dieron los mejores cuidados, pues llegó un momento en que se tenía que ir, porque ya
Él mismo lo decía a lo mejor con sus ojos y yo era egoísta, ¿no? Y decía, no, no te vas y aférrate y te voy a seguir aplicando inyecciones y te voy a seguir haciendo curaciones, pero duele, duele. Y entonces te das cuenta que es lo que llaman la primera etapa, ¿no? La negación. O sea, yo me negaba a aceptar que tanto mis seres queridos como mi mascota ya habían partido. Pues así es. Sin duda el duelo es una experiencia muy fuerte para quien la ha vivido. Y digo, más bien para quienes la hemos vivido. Yo en lo personal, Anita, pues tú me conoces muy bien. Yo perdí a mi madre de 1 año 3 meses. Mi señor padre también ya partió. Un hijo recién nacido. Mi abuelo paterno y mi abuela materna, con quienes tuve la oportunidad de convivir. Pues imagínate, ha sido una larga travesía, pero puedo decir hoy con mucha tranquilidad que los procesé adecuadamente. Claro, el que me costó más trabajo fue el de mi madre, porque un niño a esa edad no tiene la capacidad de comprender. Un niño todavía necesita mayor atención. Si alguien ha sufrido un duelo reciente, una partida de un familiar recientemente y le subsisten hijos, atiéndanlos de verdad, denles mucha comprensión, mucho amor. Si es necesario, busquen ayuda profesional. No estamos aquí para dar consejos técnicos o profesionales, pero sí busquen la ayuda profesional para que puedan sanar sus niños, porque difícilmente un niño, si para un adulto es difícil procesar un duelo, hasta de una mascota, como bien lo dice Anita, imaginen para un niño que no tiene todavía la capacidad o es su primer encuentro con la muerte. Es muy difícil. Pero bueno, vamos a abordar estas 5 etapas de acuerdo a la doctora Elizabeth Kubler-Ross y vamos a entrar de lleno con la negación, que ya hablaba Anita. Es el momento que sucede la pérdida, no estamos preparados para afrontar el hecho de su partida, del ser querido. Esa negación va acompañado de pensamiento de que nunca volveremos a ver nuestro familiar, nunca lo volveremos a escuchar. Obvio, eso nos deja petrificados y acompañando una sensación de vacío que difícilmente podemos asimilar. Esta es la primera etapa, pues en algunos es breve, en algunos largo y otros más pues se quedan en esta etapa. Entonces sí te tiene que trabajar mucho, platicar mucho, desahogarse mucho, que es lo correcto, vivir a plenitud el duelo para poder salir adelante y no perjudicar emocionalmente a quienes todavía nos sobreviven y a quienes nos rodean, que es principalmente nuestra familia. En esta etapa, pues, los rituales funerarios nos permiten ir asimilando paulatinamente la realidad. La compañía de familiares y amigos nos permite sentirnos acompañados, pero claro, al finalizar los rituales mortuorios tendremos que aprender a vivir con ese enorme dolor y en toda su magnitud. Esa es la primera etapa del duelo. Y aquí, Anita, a ver, ¿cuál es la segunda? Platícanos. Pues la segunda es la ira, ¿no? Esto que yo te comentaba, te enojas y en muchas ocasiones no alcanzas a entender que, bueno, en esta etapa una de las herramientas que podemos tener es el reflexionar y lo haces cuando, como bien lo acabas de mencionar, viene la etapa de los funerales, donde haya el acompañamiento de familiares, de amigos, de personas cercanas. Y bueno, vienen y te infunden ánimo y en muchas ocasiones vamos a escuchar a las personas que nos acompañan en este trance decir, pues mira, va a estar mejor, ya se fue a descansar y eso nos da coraje, ¿no? Pero no logramos entender que forma parte de esta segunda etapa, de ese enojo, cuando en realidad debiéramos de tratar de entender que, bueno, si es un familiar o un amigo que pasó por una enfermedad difícil, que no se trató a tiempo o que por azares del destino sufrió un accidente, ¿no? Nadie quiere sufrir un accidente, pero de manera involuntaria lo tuvo. Por ejemplo, los que se accidentan y dices, bueno, lo atropellaron y te da coraje contra el que lo atropelló y dices, pero ¿por qué lo atropelló? ¿Pero por qué no se fijó? Y tú no sabes las circunstancias en las que se presentó el accidente, el atropellamiento, o cuando los fallecidos tuvieron un accidente automovilístico, se accidentaron, chocaron, ¿qué te puedo decir? Y dices, bueno, ¿y por qué no se fijó? ¿Por qué no bajó la velocidad? Estás negando y estás reclamándoles, ¿no?
Y lo que bien dices, o sea, esto va a durar un tiempo y conforme tus allegados, tus familiares, tus amigos, tus vecinos te van confortando, tienes que ir entendiendo que, bueno, si era una persona que no se cuidó de salud, no cuidó su alimentación y que le desencadenó en una enfermedad crónico-degenerativa, pues que bueno, de alguna manera él debió haber estado consciente que eso iba a pasar y no tendrías que enojarte si el médico no lo atendió lo suficiente, porque tú puedes llegar a pensar que los médicos no lo atendieron, que los medicamentos no le fueron aplicados, etcétera, etcétera. Y pensamos a la inversa, ¿no? En lugar de empezar a reflexionar, bueno, ¿qué pudo hacer que desencadenara en este fallecimiento, no? Si era una persona hipertensa, ¿qué le desencadenó ser hipertenso? A lo mejor muchas veces en su visita al médico la recomendación era, ¿sabe qué? Debe de estar más tranquilo, relájese, lleve con más cuidado su vida cotidiana, qué sé yo. Las recomendaciones que de cajón te dan los médicos, ¿no? En una visita de rutina al médico. Y no te pones a pensar que la persona no siguió las recomendaciones en su momento, sino que dices, todos tienen la culpa menos el fallecido. Pero cuando no logras entender y no logras hacer este tipo de reflexiones, pues te quedas anclado ahí, ¿no? Y te puede llegar a resultar un duelo patológico. O sea, estás enojado con todo, con todos, no sales de ese hoyo en el cual tú solito te has metido y no buscas ayuda, y entonces el siguiente enfermo vas a ser tú. No sé qué opines. Sí, tienes razón, la ira nos lleva a cometer muchos errores y a culpar a muchos inocentes, porque nos resistimos a aceptar el duelo. Pero bueno, después de tanto llanto y tanta ira, pues llega la tercera etapa. Después, cuando la persona deja de llorar, se le acaban las lágrimas, pues empieza a buscar respuestas y empieza a buscar entra a la etapa de la negociación. ¿Qué es entrar a la etapa de la negociación? Es buscar un acuerdo que nos permita seguir viviendo sin tanto dolor. Aunque muchas veces no lo logramos, pues si lo intentamos, y ya después de tanto reclamar a quienes nos rodean y en quien creemos, ustedes le pueden llamar como ustedes le llaman normalmente. Algunos le llaman Dios, otros Yahvé, otros Jehová, o otras filosofías pues tienen a Buda y tienen a otras figuras, pero finalmente la mayoría de los números no mienten. La mayoría de los seres humanos creemos en una fuerza divina, sea cualquiera el nombre que le pongamos. Entonces, en esta etapa de la negociación, volteamos a ver hacia esa fuerza divina y buscamos llegar a una negociación, ¿no? Oye, sí, ya voy a dejar de llorar y voy a dejar de sufrir, pero espero que lo tengas muy bien allá donde lo tienes, Dios o Jehová o Yahvé. Empieza uno a buscar cómo negociar para sentirse mejor con esa fuerza divina, o con la pareja cuando se trata de un rompimiento, y pues con la verdad que con poco éxito, ¿no? Porque aún no estamos preparados y aún nos quedan otras etapas por delante que vivir y aún nos encontramos muy lastimados, ¿no? Entonces es común en esta etapa preguntarse qué habría pasado si, qué habría pasado si no, de no haber salido ese día que tuvo el accidente, qué habría pasado de no haber sido tan obeso y haber cuidado su alimentación, y empezamos a buscar preguntas que quedan sin respuesta y que finalmente ya son muy estériles. Y si hubiera hecho esto o si hubiera hecho lo otro. En esta etapa de negociación intentamos, sin lograr aceptar la partida del ser querido, le pedimos a Dios o a cualquier otro ser superior que lo albergue y que lo tenga en un buen lugar. Pero al final nos damos cuenta que al final nos seguimos sintiendo tan mal como en un principio. Creo que en esta etapa empezamos a aceptar la partida. Después de esto podemos sentir caer en un pozo profundo de desasosiego que nos permitirá prepararnos para las siguientes etapas. Y vuelvo a repetir, no es una lista inamovible y menos una receta de cocina, ya que cada duelo en cada persona tiene características únicas y la persona lo va a vivir de acuerdo a su ambiente familiar, forma de percibir la vida y la muerte, la capacidad de resiliencia que haya desarrollado a lo largo de su vida.
le va a permitir imprimir un sello personal, que vivir su duelo y transformarlo o no en una lección de vida para que siga adelante o bien para que lo suma a la desesperación. Esto es una decisión personal, intransferible, pero que al final nos vamos a llegar en ese momento de qué vamos a hacer con ese duelo y con esa pérdida, con ese dolor tan grande, porque también pues seguir insistiendo en vivir así pues también es suicida, Anita, porque pues nos lastimamos a nosotros y no nada más a nosotros, a las personas que nos aman y nos rodean. Imagínense, pues no es agradable para una persona ver a quien está ahí al lado de él sumiéndose en la desesperación o llorando todos los días. Es como cuando yo conozco personas, amigas y amigos que han tenido una pérdida, pues los que son recientemente, pues es lógico que duela, ¿no? Pero hay algunos que ya tienen bastantes años y se acercan las fechas del cumpleaños del ser querido que partió, o los días de los fieles difuntos, o la Navidad, y se ponen hipertensos y otra vez a llorar. Y yo no sé qué piensan esas personas. ¿De veras creen ustedes que su familiar, de ser cierto, porque no tenemos comprobado nada, pero si es cierto que en algún momento nos pueden observar, creen que les daría mucho gusto verlos sumidos en la desesperación, en el llanto después de tantos meses o tantos años? Digo, es lógico llorar, es lógico sufrir, es lógico que duele al corazón, que duele hasta el alma. Lo que no es lógico es seguir así toda la vida, pero eso depende de cada persona, ¿no? El duelo es una forma de vivir el dolor por una partida o una separación, o un abandono, pero finalmente la decisión de qué va a pasar con nuestra vida después de ese duelo, pues eso sí nos corresponde a nosotros, ¿no? Del proyecto de vida que podamos tener y de las personas que aún nos rodean y que merecen ser felices y no sufrir lo indecible por estar a nuestro lado, viendo cómo nos sumimos en ese pozo de desesperación que no nos lleva a ningún lado. Entonces, continuamos con la cuarta etapa. Anita nos va a hablar de ella. Pues mira, en esta cuarta etapa tenemos la depresión, y esto, o a esto mejor dicho, nos conlleva las manifestaciones que implican este duelo, ¿no? Hay respuestas fisiológicas y pueden ser también cognitivas, emocionales o conductuales. Dentro de las manifestaciones fisiológicas ocasionan que muchas personas vayan al médico porque piensan que algo no va bien en su organismo. O las respuestas conductuales, esas son las más evidentes, ¿no? Cambias ciertas conductas que tú tienes. Y en este sentido, bueno, hay personas que no han vivido cada una de estas etapas que ya manejamos como debiera, no han hecho uso de algunas herramientas que pudieran tener a la mano, se quedaron atoradas o en la negación o en la ira, o en esta negociación no les está resultando tan fácil, se dan cuenta que no es fácil negociar consigo y entonces caen en una etapa de depresión, ¿no? O sea, nada les alegra, nada les satisface, dejan de comer, incluso hay personas que dejan de comer porque los extrañan, y tú bien lo acabas de explicar, ¿no? O sea, se acerca el aniversario de alguien que falleció, es que recuerdo que le gustaba, y es que estas fiestas de diciembre no va a estar con nosotros, y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que seguir viviendo, pero es complicado. Y entonces en estas respuestas que tenemos en cada una de las etapas, nosotros tenemos que poner atención precisamente para no caer o no anclarnos en la etapa de la depresión, porque es fácil que una persona tenga depresión, pero es difícil identificarlo, y sobre todo cuando la persona no se lo permite o no permite que los que se están dando cuenta les ayuden. Porque, por ejemplo, si tienes problemas fisiológicos, pues vas a tener algunas sensaciones como cansancio, vacío en el estómago, opresión en el pecho, vas a sentir la boca seca, o vas a tener una sensación de despersonalización, ¿no? Pero a nivel emocional, la tristeza es la emoción más frecuente en las personas que están atravesando por un duelo.
Y la tristeza no siempre implica llorar. De hecho, hay personas que llegan a sentir mucho la pérdida de una persona, de un ser querido, y no son capaces de llorar. Esto les impide poder desahogarse, ¿no? De ahí que de repente alguien te diga, pues llora, o que vean a alguien que perdió un familiar muy, muy cercano, muy querido, y no puede llorar, ¿no? Ni en el duelo, durante ni después. Y le dice, es que tienes que llorar, tienes que desahogarte. Y el desahogo es eso, deja salir lo que te está oprimiendo el pecho, el alma, el corazón, lo que no deja salir tus sentimientos. A lo mejor te peleaste antes o tuviste una discusión, por sencilla que haya sido, con la persona que ya partió, y eso te hace sentirte culpable, pero lejos de anclarte en la etapa de la culpabilidad, te estás anclando en una etapa, o estás entrando en una etapa de depresión que no te suelta, y que si tú no haces algo para salir de ella, pues te va a ser más difícil. En ocasiones, por ejemplo, experimentas enfado, cuyo origen es la frustración e impotencia, precisamente de no haber hecho nada para evitarlo, ¿no? Es que se fue a las 3 de la mañana y si no lo hubiera dejado ir, no se hubiera accidentado, ¿no? No lo hubieran atropellado, el hubiera no existe, ya pasó y hay que seguir adelante. Y habrá quien me diga en este momento, sí, pues para ella es muy fácil decirlo. No, te lleva años aprender que cuando algo se va, hay alguna razón para que haya tenido que partir. Y bueno, también dentro de esta etapa de la depresión, hay emociones que son normales y hay otras que a nivel cognitivo es normal que produzcan una incredulidad, ¿no? Que digas, bueno, sí estaba enfermo, pero no era para tanto, no podría llegar a eso. Pero hay otras que te crean trastornos, ¿no? Falta de sueño, falta de apetito, y no te das cuenta. O sea, estás tan sumido en esta etapa de la depresión que no te das cuenta que de repente son las 2 de la tarde y no has tomado alimento desde la mañana, ¿no? Cuando normalmente lo hacías. O que te empiezas a aislar incluso hasta de tus vecinos, ya no de tus colegas, de tus compañeros, sino te empiezas a aislar de los vecinos, ya no sales, te encierras, te quedas ensimismado, de repente alguien está platicando contigo y no le prestaste la atención, no sabes de lo que están hablando y no te das cuenta que estás en un estado de depresión, y eso se vuelve complicado. Hay ocasiones en que permites que te ayuden. Y bueno, y algún familiar te dice, mira, vamos a ver este médico, ¿no? A ver qué nos dice, qué es lo que tiene, por qué no tienes apetito, por qué estás tan desganado, sin ánimo de nada, solamente quieres dormir, porque también esa es una forma de manifestar depresión, el querer solamente estar durmiendo, ¿no? O el no querer ver a nadie o no escuchar nada que se relacione con la pérdida. Y cuando tú accedes a que te ayuden, o cuando en algunos casos ni siquiera esperan a que tú accedas, sino que te llevan casi a la fuerza, y te das cuenta que estabas en una etapa de la que si no hubiese llegado esa persona, ese familiar, ese compañero, ese amigo a salvarte, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? La depresión lleva en ocasiones hasta el suicidio. Sí, Anita, tienes razón. Fíjate que es muy difícil, insisto, no es que nos parezca fácil, hablamos del supuesto ideal, que es superar todos los duelos, y pues no todos tenemos la fortuna, pero pues vamos a seguir hablando de la quinta etapa, que es la etapa más difícil de alcanzar, y ahorita al final les voy a decir cómo me di cuenta yo que había alcanzado el final del duelo, que no es sencillo, fíjense que es la etapa más difícil de alcanzar porque pues muchas personas han pasado muchos años y no han culminado sus duelos, se les nota, sobre todo la depresión profunda, se dejan de arreglar, se dejan de levantar temprano, empiezan a echar la culpa que es que ya por la edad me canso. No es cierto. El cuerpo humano está diseñado para vivir muchos años y para vivirlos bien. Lo que sucede es que nosotros después lastimamos mucho a nuestro cuerpo. Pero más que lastimarlo, como la medicina occidental nos ha enseñado, que nos dice que por la alimentación y que por las carnes y que por aquello y que por lo otro, todavía es aún más dañino para cualquier organismo humano las emociones. Y en las emociones está precisamente
el proceso del duelo. La quinta etapa, aceptación o rechazo. Elizabeth Kubler hablaba de aceptación, he agregado la palabra rechazo porque pues no siempre lo alcanzamos. Insisto, lo ideal es que todos alcanzáramos la aceptación, pero no es tan sencillo, ¿no? ¿En qué momento inicia la aceptación? Pues inicia cuando finalmente aceptamos la partida de nuestro ser querido. Nos damos la oportunidad de analizar, continuar con nuestra vida pese al dolor de la partida. Ojo, no significa que lo hayamos superado y menos olvidado. Solo significa que aceptamos su partida como irremediable y que a partir de ese momento en adelante tendremos que aprender a vivir con su ausencia. Muchas veces el volverlo a recordar, pues sentiremos esa herida que ya no fue capaz de sanar después de su partida, pero también reconocemos que todavía tenemos personas que nos rodean, especialmente si aún tenemos hijos que nos sobreviven, y que por esa razón tendremos que seguir adelante, tendremos que sobreponernos, tendremos que decidir continuar con nuestra vida, que no significa que los hayamos olvidado, sino que ya los pusimos en un lugar muy especial, en el cual solamente cuando nosotros decidamos visitarlos, ya sea de manera emocionalmente o física, puede ser nada más mental, pues decidiremos encontrarnos un momento con ellos, pero también saliendo de esos momentos tendremos que continuar con nuestra vida con una sonrisa en el rostro para alegrar a aquellos que aún nos sobreviven. Y vuelvo a insisto mucho porque siempre que hay un tema de estos siempre es muy polémico, ¿no? No es obligatorio que sean en este orden las etapas, se pueden alterar, algunas se pueden prolongar o algunas ni siquiera nos daremos cuenta que ya la vivimos. Pero al final, al llegar la aceptación, quiero decirles que tampoco implica haber alcanzado la paz interna y menos la externa. Pero sí les digo que nos permitirá poner los cimientos para reiniciar nuestra vida pese al dolor que experimentamos. Esto si alcanzamos la aceptación, Anita. Pero si optamos por el rechazo es porque decidimos elegir una realidad compleja, llena de altibajos emocionales, que finalmente convertirá nuestra vida en una larga cadena de vaivenes emocionales, crisis de pánico y ansiedad, depresión, medicamentos antidepresivos, entre otras muchas cosas, que irremediablemente alejarán de nuestra vida a la familia que aún nos queda con vida, y esa es una elección personal si decidimos abandonarnos. Para eso es el libre albedrío. Cada quien debe tomar su decisión con respecto a esto, pero lo ideal es que logremos superar para continuar velando y viendo por aquellos que aún nos viven. En este momento de la aceptación comienzas a aceptar la realidad, comienzas a aceptar que esa persona ya no está en tu vida, tomas finalmente conciencia de su ausencia y de que no va a volver. Insistimos, sigue siendo una etapa dolorosa, pero también experimentas cierto alivio, porque tu mente se va aclarando y va dibujando una situación más realista de lo que está sucediendo. Entonces, yo les comparto en lo personal, el duelo más difícil que he tenido en mi vida fue el de mi madre, insisto, por la edad tan corta que tenía, 1 año 3 meses. Y en qué momento me di cuenta que había alcanzado la aceptación. A esa edad pues un niño reclama, ¿no? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Cómo voy a vivir sin ti? Y le reclama uno a Dios, ¿y por qué te la llevaste? Y a todo mundo le reclama, de verdad, y llora uno al menor motivo. Y si sucede algo, también llora uno, y pues si estuviera mi mamá no estuviera llorando de esta manera, ¿no? Pero me di cuenta el día que fui a visitar su tumba y le dije, ay mamacita, perdóname por tantos años no haberte dejado descansar en paz. Puedes partir en paz, que tu hijo ya se encuentra viviendo a plenitud. Ese día entendí que había alcanzado la aceptación y por lo tanto había logrado que la paz llegara nuevamente a mi vida. Espero que ustedes también en algún momento lo logren, porque de verdad no saben qué descanso en el alma aceptar cuando un duelo ya es irremediable. Entonces, pues vamos a seguir hablando de estos temas. El duelo sin duda no es sencillo,
pero es irremediablemente un proceso por el cual tendremos que lidiar no una, Anita, sino varias ocasiones a lo largo de nuestra vida. Para algunos, pese a ser profundamente doloroso, será leccionador, y para otros podría ser el detonante de una vida llena de amargura, rencor y odio. Y todas las formas de responder ante un suceso de esta naturaleza se deben de respetar, porque somos seres individuales y es respetable la decisión que tomemos al respecto, sin importar que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Pero sin duda que la capacidad de resiliencia es necesaria para reiniciar nuestras vidas después de un duelo en nuestra vida. Pues sí, es difícil, ¿no? Pero yo creo que no imposible, y el hablar a veces de estos y otros temas, como decíamos al principio, que muchas ocasiones no tenemos la oportunidad, nos permite ir asimilando, ir practicando e ir informándonos, ¿no?, de qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, dadas las circunstancias en las que estamos, yo me atrevería a decir que estamos en un duelo. No sé tú qué pienses, pero estamos en un duelo por nuestras actividades cotidianas que realizábamos y que hoy no las puedes hacer. Y tienes un duelo cuando la primera sensación al ver a una persona era estrecharle la mano así fuerte, darle un abrazo, unas palmaditas en la espalda, en algunos casos hasta un beso, ¿no? Y hoy no lo puedes hacer. Y quieras o no, lo reconozcas o no, estás enfrentando y confrontando un duelo. Y un duelo de lo que tuviste y de lo que hemos perdido por las circunstancias en las que estamos pasando. Y va a depender de nosotros el que lo podamos superar. Y lo decías bien hace un momento, lo superemos de la mejor manera, en un ámbito de reflexión interna, de poder entender cuánto valía un abrazo, un apretón de manos, una palabra directa, ¿no? O un susurro al oído, en algunos casos las parejas que de repente te susurran algo al oído, y hoy eso no se puede hacer. Estamos confrontándonos con otro tipo de duelo, pero que ojalá lo podamos superar. Pasemos estas etapas, ya lo entendimos, ya aceptamos, ya negamos, ya entramos en una negociación de que, bueno, ahora no te voy a poder apretar, pero te puedo saludar con el codo, ¿no? Te puedo saludar con la punta o el talón del pie, y que todo esto nos permita hacernos más reflexivos, que podamos entender que sea cual fuere el problema que estemos enfrentando, lo tenemos que confrontar y lo tenemos que hacer de la mejor manera. Y que a veces el platicar como en estos momentos, como lo hemos hecho en muchos otros, y el hablar no solamente de este tema, sino de muchos otros, nos sirve para que podamos dar nuestro punto de opinión, para que aprendamos del que tenemos enfrente, del que estamos escuchando, del que aún en la distancia nos acordamos lo que nos decía en momentos como estos, y que nos sirva, ¿no?, para que podamos seguir adelante. Sí, Anita, tienes toda la razón. Fíjate que sí es cierto, vivimos un duelo constante con lo que estamos viviendo, y otra vez vamos a la misma circunstancia, ¿no? Habrá quienes lo procesen adecuadamente y otros que aún no lo puedan procesar y que estén enojados con la vida, con su familia, con todos los que lo rodean, con sus amigos de las redes sociales, que empieza a discutir con todo el mundo en las redes. Pero bueno, esperemos que al final la inmensa mayoría logremos aterrizar bien este duelo que estamos viviendo. Y regresando al duelo personal, quiero expresarles que cada ser humano, de acuerdo a sus experiencias previas de vida, va a afrontar de manera individual un duelo. Y lo podemos observar en un velorio, cuando muere una madre o un padre, están los hijos presentes, unos están llorando, otros cabizbajos, otros tranquilos, y por qué no, algunos hasta sonriendo, porque ante algo inevitable también hay ocasiones en que se vale sonreír. Podemos no estar de acuerdo con esa actitud, pero debemos respetarla. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo, como decían nuestros viejos, ¿no? Entonces debemos aprender a respetar sus formas de procesar el duelo. Tenemos amigas y amigos divorciados, que hoy es tan común, ¿no? En bodas que duran tan pocos meses, ¿no? Ya no son como antes para toda la vida. Hoy a los 6 meses ya se están peleando hasta por la mascota, ¿no? Hasta por el perrito.
Pero bueno, ¿cómo observamos cómo superan nuestras amigas y amigos? Pues hay unos que lo superan estudiando una maestría, otros tomando clases de baile, otros con llanto, en la depresión y encerrados, o otros más, sobre todo los hombres, a veces se molestan las mujeres, pero pues somos diferentes, las mujeres son más fuertes, son mejores en muchas cosas, eso debemos aceptarlo, pero pues los hombres en el caso de los duelos, pues les da por la fiesta, les da por el alcohol, les da por los excesos, y bueno, pues sin importar cómo elijas procesar tu duelo, de verdad que lo que te deseamos es que al final seas capaz de sanar, primero que nada por ti, pero también por aquellos que haces sufrir con tu sufrimiento. Muchos son capaces de procesar sus duelos solos y lo logran, sin apoyo a ninguno, Pero también habemos otros tantos que debemos aceptar cuando ya hemos intentado todo y no hemos sido capaces de sanar solos. Debemos buscar ayuda profesional, espiritual, emocional, o aquella que estés dispuesto a recibir, una terapia, un psicólogo, un psiquiatra, un tanatólogo. La decisión al final es tuya, pero me queda claro que lo que más cuesta a un ser humano es aceptar que necesita ayuda para salir de un pozo de desesperación en el que se llega a convertir un duelo inconcluso. ¿O no, Anita? Sí, y en este sentido, mira, la importancia que tiene el que puedas aceptarlo. Yo me acuerdo que el simple hecho de ir en estas fechas que están próximas al panteón a visitar a mi amigo, durante 3 años no lo pude hacer y no pude acompañar a los que durante esos 3 años fallecieron. Los acompañé en el velorio, pero no me pidan que vaya al panteón. Yo les decía, no me pidan que vaya al panteón. Los aprecié mucho, los quise, lo que yo, pero no voy a ir al panteón. Y cuando fallece la mamá de una comadre que estimaba mucho a mi amigo, fui al panteón. Y me esperé a que todo el mundo se fuera. Y me paré exactamente frente a su tumba y no le pude decir nada. O sea, solamente me puse a llorar. Digo, hoy ya lo platico, ¿no? A lo mejor de repente se asoma por ahí una de cocodrilo, pero el poderlo platicar como lo estoy platicando ahorita, no. El hueco en el pecho era un abismo enorme. Hasta que un día me recuerdo que estaba yo con una persona viendo una película y pasaban letras, ¿no? Pasaban y se ponían amarillas y yo me acuerdo que le pregunté, oye, ¿por qué unas letras se ponen amarillas y otras no? Habrá quien me crea y habrá quien no, y es respetable, pero a mí me sucedió y a mí me ayudó a salir de esa etapa en la que yo me encontraba. Total que empezamos a notar, bueno, él empezó a notar que decía, y es curioso porque muchos se van a reír, pero al final logramos hilar las frases y decía, yo quiero que tú seas feliz porque donde yo estoy lo soy. Sorprendente, sí. Y yo decía, bueno, pues ¿por qué? Sí, alguna vez platicamos de que el día que nos muriéramos, pero nunca dijimos, como con otro amigo que todavía vive, por ejemplo, él alguna vez me dijo, cuando yo me muera, lo único que te pido es que me lleves una rosa blanca a mi tumba. Y yo le decía, ay, no me des de esos encargos, ¿no? Y ni estés pensando. Pero con este amigo, con Cris, nunca hablamos de todo menos de la muerte. Y acompañamos a muchas personas, a muchos vecinos, a muchos conocidos, a un sepelio, a un velorio, pero nunca nos imaginamos ser parte del mismo. Entonces es difícil. Y bueno, ya lo superé. O sea, hoy puedo hablar de Cris y puedo decir que sí, que estoy segura que donde él esté es el hombre más feliz y que, pues sí, lo que quiere es verme feliz y he aceptado ser feliz. Fíjese que les voy a compartir, yo conocí a Cris, era un hombre muy joven, por eso nunca hablaron de la muerte, porque pues, realmente era joven, ¿no? Que iba a pensar que iba a partir tan rápido, pero bueno, la vida nos depara sorpresas. Quiero comentarles que Anita y yo hemos acompañado a infinidad de amigos en velorios, porque es una actividad que hasta antes de la pandemia nos permitíamos hacer. Hoy solamente nos conformamos con publicar una esquela en nuestros muros,
porque no podemos acompañar a nuestros amigos cuando se muere un familiar. Y este podcast nace precisamente de ese gusto que teníamos Anita y yo por acompañar a nuestros amigos. Y además quiero que Anita les comparta, porque cuando hablo de que es irremediable que todos pasemos por un duelo, yo invité a Anita. Mi señora madre está sepultada en la Ciudad de México. Entonces le pedí a Anita, ahorita se me fue la delegación, pero es ahí donde son un grupo muy conocido en la Ciudad de México, Iztapalapa, allá está sepultada mi señora madre. Invité a Anita para que me acompañara a visitar a mi madre, y ya lo siguiente quiero que se los narre Anita, porque pues los que vivimos en provincia conocemos los panteones y son relativamente pequeños, pero pues yo estaba muy acostumbrado a visitar ese panteón, pues a mí no me sorprendió. Pero yo sí quiero que, antes de concluir, Anita, les comentes la sorpresa que te llevaste al conocer ese panteón de San Nicolás de Tolentino en la Ciudad de México. Un saludo para mis amigas y amigos allá de Iztapalapa, si alguno nos está escuchando. Entonces, pues Anita se llevó una gran sorpresa y yo quiero que les comparta la sorpresa que se llevó. Anita. Pues sí, lo dices bien, porque yo había visto panteones grandes, y cuando digo grandes, pues son grandes, pero la verdad, este panteón no es un panteón, es una ciudad de descanso. Yo la describiría hoy así, como una ciudad de descanso eterno, diría, ¿no? Porque tiene varias secciones, está lleno por donde lo veas, está lleno. Pero lo más sorprendente es que entramos por la entrada principal y lo ves planito. Fuimos a donde está sepultada tu señora madre, y ya luego vamos a salir por otro lado. Bueno. Y a medida que íbamos avanzando en el coche, vamos subiendo el cerro, y en la primera falda está lleno, y en la segunda falda está lleno. Y luego de repente le digo, ay, mira, ahí adornaron con muchos angelitos. Y me decía Leandro, no, es que esa es la sección de los niños. Y yo dije, caray, pues te sorprendes, porque dices, ¿qué cantidad de niños o de menores ha fallecido? Porque es una falda del cerro enorme y tú ves ángeles por donde quiera. Y bueno, la reflexión que en ese momento y hoy otra vez salta es, están descansando en paz, pero están descansando en un lugar que es apropiado, están descansando y aún lo siguen recortando, porque ese día había muchísima gente. Nosotros nos venimos a buena hora y seguían llegando camiones y camionetas, antes de la pandemia, camiones y camionetas de gente y músicos y de todo tipo, y llegan con su brasero y bajan las sillas y ponen la mesa y están cocinando ahí. Y es como si los fueran a visitar a su casa y van a comer a su casa. Y les arreglan, les limpian, les lavan, llevan lo que necesitan para hacerlo. Y el que pues solamente va así de repente como nosotros, ahí hay quien va y te lleva el agua y le lava, le talla con el jabón, le limpia, le seca. Y la música siempre está presente. Y yo creo que eso es algo que nos distingue a los mexicanos, ¿no? Estamos tan familiarizados, por decirlo de alguna manera, con la muerte, que la sentimos parte de nuestro diario vivir. Pero sí me quedé sorprendida, porque es un cerro completamente lleno de restos. Hay muchas almas ahí, pero además se respira, yo creo como en muchos de los panteones, una tranquilidad que no hay en otros lugares. Incluso yo me atrevo a decir que a veces en los panteones, como en las iglesias, el sonido se detiene y te llena de una tranquilidad tan inmensa. Y yo creo que el visitar a nuestros seres queridos en este lugar es lo que te ayuda también a que puedas ir superando una de estas etapas, ¿no? A que no te quedes anclado y a que en un momento dado puedas decir,
está descansando en paz y voy a continuar. Sí, quise compartir esta experiencia porque deben haber visto el rostro de Anita cuando le dije que era la sección de niños, bueno, de niñas y niños, ¿no? Porque ahora hay que decir niñas y niños, si no, después encontramos personas muy sensibles, ¿no? Pero sí es impresionante porque es un área vasta, grandísima. Quienes conocen Iztapalapa, el Panteón de Iztapalapa, podrán hacer un comentario aquí en este podcast al final. Y de verdad que es un lugar grande, inmensamente grande, todo un cerro y su alrededor y toda la parte de abajo del cerro. Y bueno, pues yo que he visitado varias ocasiones, pues a mí no me sorprende, pero el día que invité a Anita, pues sí se sorprendió mucho de la magnitud que tiene un cementerio como estos en la Ciudad de México, la capital de nuestro país. Bueno, pues ya casi concluyendo, Anita, ha sido un placer compartir contigo. Quiero decirles que Anita y yo somos compañeros de estudiantes de la Normal. Ella es mi hermana por elección, porque yo siempre he afirmado que la familia, para quienes somos creyentes, la elige Dios. Pero también en nuestro camino por la vida nos encontramos ángeles terrenales, aquellos que elegimos como amigos y algunos los menos como hermanos por elección. Ana es mi hermana por elección y por eso le pedí que me acompañara a hacer este podcast. De verdad, son difíciles los duelos, sobre todo los mexicanos, que somos una cultura que sufrimos demasiado con estas circunstancias de pérdida. Y bueno, creo que es una magnífica oportunidad aquellos que tienen un duelo, que si algo que quedó pendiente, coraje por aquellos que los abandonaron, pues que finalmente alcancen la paz, la encuentren la paz. No la van a encontrar fuera de ustedes, la van a encontrar dentro de ustedes, porque finalmente lo que define nuestra vida es lo que somos en nuestro interior. Lo que tenemos en el exterior hay que dar gracias a Dios por el alimento, por la comida, la casa, los amigos, la pareja, los hijos, pero debemos ser responsables y estar conscientes que todo esto es temporal y que la paz solamente la encontraremos dentro de nuestro cuerpo. Vamos a expresar lo que nazca de nuestro corazón sin límite, aprovechando el marco de este cercano invierno, que pues siempre irremediablemente con las bajas temperaturas nos ponemos mayormente melancólicos y nos da por recordar a aquellos que ya partieron. Yo en lo personal siempre he afirmado que si es cierto que después de partir en algún momento puede uno ver a los familiares vivos, qué gusto y qué felicidad debe darle a uno observar que fueron capaces de seguir con sus vidas pese a tu partida. Yo aprovecho el marco, ya alguna ocasión se los dije a mis hijos, hoy se los reitero a mis dos hijas, a mi hijo, a mis nietas que están pequeñas, si alguna vez escuchan esto, que si un día tengo que partir, claro que me imagino que le va a doler y que va a llorar, que se den 3, 5 días, una semana para llorar, para cerrar sus heridas, pero que después les deseo que sean inmensamente felices, que aprendan a vivir con mi ausencia y que tengan una larga, próspera y feliz vida. Es lo mismo que deseo para cada uno de ustedes. Aprendamos a procesar nuestro duelo. No hay tiempo límite, no hay momento en que uno pueda sanar. Eso va a depender de la capacidad de aceptación y resiliencia de cada ser humano. Qué gusto. Mi nombre es Leandro Vique Salazar y me da mucho gusto poder comunicarme con todos ustedes por este medio, que nos va a permitir intercambiar ideas, puntos de vista, siempre con respeto y tolerancia, porque creo que así deben ser las relaciones entre seres humanos, más allá de atavismos, más allá de preferencias, más allá de ideologías. Solamente hay un género, y ese es el género humano, y debemos respetarnos y proveernos y ser capaces de aprender a vivir en paz y especialmente respetando y amando
a nuestras mujeres que están en nuestro alrededor. Pronto volveremos a estar con ustedes hablando de otros temas importantes. Por ahí nos han solicitado por ahí que hablemos sobre las crisis de pánico y ansiedad, resiliencia y otros temas que creo que van a ser de mucho interés, porque con este encierro, vaya que lo que han sobrado son crisis de pánico y ansiedad. Pero no se preocupen, se siente uno muy mal, se los digo por experiencia propia, pero no va a pasar nada. Tendrán que pasar como todo lo que pasa por esta vida, porque nada se queda, todo se mueve en forma constante. Muchas gracias. Si te gustó este podcast, por favor regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos muy pronto en Ático. Anita, si te quieres despedir de nuestros escuchas. Solamente agradecerte el favor de tu atención. Mi hermano mayor, ya lo dijo él, yo les reitero, es mi hermano mayor y siempre es un gusto compartir con él. Lo hacíamos hace mucho tiempo. Qué bueno que estás retomando estas charlas y ojalá que sigan. Y pues si en algún momento tienen oportunidad de hablar de la muerte y sobre todo en estas fechas que están muy próximas, yo se los recomiendo. Le queda a uno un gran alivio. Yo lo acabo de hacer con mi hijo hace poco tiempo y lo que dice Leandro es cierto. No les dejemos penas, no les dejemos dolores, no les dejemos conflictos. Hagámosles saber cuánto los amamos y en la medida de lo posible dejémosles los menos trabajos que tengan que pasar para enfrentar una situación tan difícil, tan complicada como esta. Yo le he dicho a mi hijo, esto es lo que hay, esto es lo que tienes que hacer y aquí está la lista de las personas a las que en un momento dado puedes recurrir, porque nadie tenemos la vida comprada. Cuando podemos hablar de temas como estos y como los que les acaba de decir Leandro, es más fácil sobrellevar la vida. Y si ya de por sí el tren en el que venimos va bastante rápido, pues vamos a vivirlo y vamos a disfrutarlo y que sea de la mejor manera. Leandro, muchas gracias por haberme invitado y yo espero la próxima reunión y con una taza de café o de té, ¿no? Para que sea mejor. Pues muchas gracias por estar aquí en Ático. De verdad que es un gusto compartir con ustedes de temas que nos suceden a todos. Es parte de ser humano, es parte de la vida y es parte que va definiendo nuestra personalidad, nuestras creencias, nuestra forma de percibir el universo y percibir nuestro paso por este maravilloso viaje que es la vida. En tanto, les deseo de verdad, si alguno de los que está escuchando está en proceso de duelo, que hoy con todo lo que está pasando lamentablemente en el mundo, tenemos muchas familias, muchas personas que están viviendo estos procesos de duelo. De verdad, les deseo que alcancen la paz interna que les permita transitar su vida con paz, tranquilidad y armonía. Gracias por escucharnos. Buenas tardes. Es lo que